Bueno, y estamos con Javier Gentilini, que es analista político. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes. Estamos en el inicio de esta ya una semana, ¿no? Prácticamente. Sí, una semana formalmente, 10 días de hecho. Ponele 10 días de lo que yo llamo formato Massa, la última oportunidad. Este es el título que yo le puse a la película, ¿coincidís? Bien podría ser la última oportunidad. Siempre dentro del menú de opciones de Cristina Fernández, ¿no? Aparecen cosas casi inimaginadas, ¿no? Como fue la delegación, por ejemplo, en Alberto Fernández como candidato presidencial. Y también lo de Massa, porque recordaremos hace un mes cuando había renunciado Guzmán, intempestivamente, el nombre de Massa sonó fuertemente ese fin de semana. Sin embargo, todo indica hoy por los datos que se han ido ventilando que fue la negativa de Cristina Fernández lo que impidió que Massa arrancara un mes antes, ¿no? Así que yo creo que eso hay que tenerlo siempre ahí. El factor Cristina Fernández es algo que se ha corrido. Y que ahora parecería ser el mismo factor Cristina el que hace que no esté nombrado todavía un viceministro, por ejemplo, de Economía, o sea, un jefe de economistas, por ejemplo, un ministerio conducido por un político, no por un economista. Y los límites a las medidas que, desde determinado ángulo, de determinada perspectiva más economicista, se le reclaman a Massa en función de la estabilización de la economía, la calma de los mercados y demás. Evidentemente, eso forma parte constitutiva del problema, del pecado original del Frente de Todos, que es esta tríada, ¿no? Alberto, Cristina, Sergio Massa. Ayer creo que vos cerrabas con un economista, le dejaste pendiente el tema del triple comando, el problema del triple comando. Ese problema persiste. Sí, más que nada del triple comando, todos hablan del peligro del doble comando y me lo dejan Alberto sin comandar nada, bueno, ¿no? Pero eso... Ese es el otro tema, o sea, si el presidente tiene chance de recuperar protagonismo en este nuevo esquema de gobierno, porque arrancó esta tercera etapa de su gestión muy desdibujado. Lo que pasa es que ahí hay algo que hay que tomar en cuenta. Es verdad que está relegado a un segundo plano, es verdad que está desdibujado, es verdad que perdió casi todo su poder político, propiamente dicho, pero sigue siendo el presidente formalmente y la famosa lapicera, al menos desde el punto de vista institucional, la tiene que manejar él. Después que esté intervenida por Cristina, no quiere decir que finalmente él no tenga que firmar los actos administrativos de rigor conforme las necesidades de las medidas económicas que se tengan que tomar más importantes. Entonces, en realidad... ¿Vos crees que hay chance de que terminen haciéndole un monumento a la lapicera? Lo que pasa es que eso es ineludible y Massa tiene que cargar con este doble problema. El problema de la vigilancia interpelante de Cristina, por un lado, y por el otro lado con la lapicera formal, al menos de Alberto Fernández. Entonces, para Massa es un doble desafío desde el punto de vista del problema político. Después tenemos el problema económico al lado, ¿no? Pero el problema político es doble. Pero todos coinciden en que acá la movida es política, el mensaje es político, incluso a la economía, el mensaje inicial de toda esta semana es esencialmente político. Y es tan fuerte el mensaje político que pegó incluso en la oposición, porque la oposición, lo decía en la etapa de ayer, como que venía mirando el espectáculo de los enfrentamientos en el Frente, comiendo pochoclo así, y de golpe, a partir del tema Massa, salió Carrió a decir: acá la mitad de Juntos por el Cambio son socios de Massa, alertar una... ¿Qué significado tiene esto dentro de la coalición de enfrente? Porque parecía que estaban todos contentos y unificados y Carrió tira toda esa sensación abajo. Sí, antes te quiero decir lo siguiente. Claramente Massa viene a ponerle un pulmotor al gobierno, desde el punto de vista político, que se tiene que traducir concretamente en mejora del punto de vista económico de cara a la gente. Sí, todavía no resultó nada, todavía se está instalando. Hoy es la real línea de largada de Massa. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Porque hoy se mide el índice inflacionario de julio. ¿Con qué arrancó Massa? Con el 7.4. Si en agosto es 6,5, bueno, Massa... No, pero esta es inflación Guzmán casi, ¿no? Por eso te estoy diciendo. Batakis. Por eso, el punto de largada es la herencia de Massa. O sea, este 7.4 ya es el pasado de Massa, es la línea de largada. Es el pasado inmediato, es con lo que arranca Massa como herencia.
¿Cómo se lo va a medir a Massa? Se lo va a medir a partir de agosto. Alguien puede decir, sí, pero es muy pronto. Las urgencias de la gente también Siempre y son cuando inmediatas. dejemos de consignar que Massa viene formando parte del mismo gobierno, ¿no? Además, pero digamos como que esta nueva etapa implica una diferenciación que en función de las expectativas o las aspiraciones políticas de Massa se van a remarcar. Es decir, Massa le va a decir al mundo, yo arranqué con un 7.4. Ya que volviste a Massa, creo que tenemos ahí un fragmento de lo que dijo hoy en Vaca Muerta. Vamos con esto y ahí sí, después nos metemos, si te parece, en qué pasó en la oposición a partir pero de cómo no. Veamos a Massa hoy. Hoy ponemos en marcha la duplicación de la capacidad con una inversión privada de más de 1.400 millones de dólares del oleoducto del Valle, que es Vaca Muerta, Bahía Blanca, para tratar de aumentar nuestra capacidad. Hoy avanzamos en el decreto o en la reglamentación del decreto que le da a partir del 1 de enero al sector una enorme cantidad de ventajas competitivas sobre el crecimiento de la producción, que presume la libre disponibilidad de divisas para aquellos que invierten en la medida que haya crecimiento de la producción, porque tenemos que partir de la base del cuidado de nuestras reservas y de la garantía del abastecimiento de nuestro sector y de nuestro mercado. A ver, es interesante esto porque Massa lo que está planteando es una línea de construcción, de producción estratégica y vamos a ir a hablar de la oposición, donde hay una serie de negocios que se van a instalar para, o sea, un gasoducto, hay que contratar gente, hay que hacer las obras, es plata que va, plata que viene. Ya había planteado Massa anteriormente al hacer su primer copete de gestión, había hablado del litio y de todo el desarrollo minero. Salta Elisa Carrió justo a pegar en esta línea de poner bajo sospecha lo que son las construcciones que está planteando Massa hacer a partir de los aliados y amigos que, no es un secreto, que tenía y tiene en la oposición. ¿Cuánto de política, de conformación de la coalición opositora y cuánto de palo en la rueda hay en estas definiciones de Carrió? En principio responde a la interna de Juntos por el Cambio, claramente, ¿no? Es decir, ahí hay una disputa que es de cara al año próximo, donde no está definido quién es el candidato, digamos, con mayor nivel de consenso interno y que al mismo tiempo potencialmente pueda ser el mejor para representar a Juntos por el Cambio frente al electorado. Esto tiene que ver con la interna, también tiene que ver con la tensión que se genera en Juntos por el Cambio a partir del factor Milei. Es decir, digamos, la presencia de Milei yo estuve haciendo el promedio de las últimas encuestas que se conocieron esta semana, de varias, casi una decena. Y sigue estando en 15 puntos Milei. Y Juntos por el Cambio está en 36, 37. No, y sigue habiendo una búsqueda de un sector encabezado por Bullrich de alianzas, aunque la conducción de Juntos por el Cambio sacó aquel polémico comunicado diciendo el límite de consenso es Milei, pero está yendo a buscar alianzas ahí. Pero hay Bullrich, deslizamientos y claramente los movimientos de Bullrich van para allá y no termina de quedar en claro cuál es la idea de Macri al respecto de eso. Ahora, me planteaban a mí desde adentro de Juntos por el Cambio otra cuestión, que este es un tema, y el otro tema, ¿cuál es? El avance de Gerardo Morales Manes dentro del predicamento interno en Juntos por el Cambio, y Gerardo Morales, que es el hombre del litio hoy en la Argentina, es socio político de Sergio Massa en el Frente Renovador, así llegó a las elecciones y esa alianza sigue funcionando. El vicegobernador es del Frente Renovador, es peronista. Sí, desde la convención radical, cuando se definió integrar la alianza de Cambiemos. No se modificó nada. Exacto. Y ahí lo que me planteaban era que por lo menos desde la convención, desde el Comité Nacional del Radicalismo, desde el entorno de Gerardo Morales, lo que ven es un Macri que de algún modo la manda a Carrió, la avala a Carrió para frenar avances internos que están yendo
más para el lado, yo le llamo colombófilo, ¿sabes? El lado más de las palomas dentro de la oposición. Claro. Creo que es parte de ese mismo escenario. Tiene que ver con la interna, desde ya que la Unión Cívica Radical, a partir de la figura de Manes, como en algún momento también fue lo de Lustó, aunque eso podría llegar a tener algún nivel de confluencia, habría que verlo, desde el punto de vista, digo, de las candidaturas, se siente envalentonada como para ir a dar una pelea contra el PRO, a partir de la figura de Manes. Las encuestas dicen lo contrario. Ojo, digamos, viene claramente Larreta arriba, y Manes está lejos por el momento. Pero eso Sí, no quiere decir que... Es quirúrgico, es de a poco el posicionamiento de Exacto, Manes. pero eso no quiere decir que no haya sacado a la UCR de ese letargo, no de acompañamiento que venía haciendo. Sí, la noticia del último tiempo es el encuentro y el acercamiento con Juan Schiaretti en Córdoba, o sea, ahí tendrías una Después alianza, está eso una alianza otro. radical peronista en Después la está eso provincia otro. menos kirchnerista de la Argentina, Así pero es. gobernada por un peronista. Así es, y eso es lo otro que también crispa a Carrió. Digamos, todo lo que tenga que ver con acercamientos a el peronismo, independientemente de Con que acercamientos que ella no maneja. desde ya. ¿No? Lo maneja, pero ella le gustan los acercamientos que hace ella. obviamente, pero sí impugna, ¿no? Y hay que ver con qué lo impugna. Esto, por ejemplo, es claramente Eso es lo que le decían una a Martín impugnación. Angulo, lo que le decían a Martín Angulo en ámbitos, no sé si de tribunales o de la política, hoy, con respecto al rol de Carrió, ¿no, Martín? Sí, que tiene, si bien la coalición cívica es dentro de Juntos por el Cambio, el partido en comparación con el PRO y con la UCR el más chico, demuestra el poder de veto que todavía sigue Absolutamente. teniendo y el peso específico que tienen sus declaraciones. Más allá de que también decían, bueno, es una Carrió pura, siempre fue así, siempre fue de decir estas cosas, pero siguen generando mucho impacto interno. Pero este Absolutamente. lugar, este sitial que Carrió construyó de ser la gran reserva moral de la patria, o por lo menos de la oposición, inquieta a muchas figuras dentro de Juntos por el Cambio, que muchas veces se ven señalados por un dedo que sienten que los pone en riesgo, ¿no? De hecho, a partir de lo que dice él, siempre le han tenido temor fundamentalmente por eso. Nunca porque Carrió sea una amenaza interna desde el punto de vista electoral. Claro. Carrió nunca llegó a constituir eso dentro de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Sí, a partir de su posicionamiento claro, frente a la opinión pública, ese poder de veto o esa capacidad de interpelación que tiene Carrió es temida. Porque automáticamente... Pensemos imaginemos si Carrió, la coalición cívica, digamos, se fuera de Juntos por el Cambio, cosa que amenazó. Digo, si quieren que no vayamos, que nos lo digan claramente. Bueno, eso sería una catástrofe para Juntos por el Cambio hoy en día. ¿Por qué? Porque le estaría, digamos, lo que se viene planteando del Frente de Todos en el sentido del internismo, digamos, que es una cosa heterogénea, partida en varios pedazos y demás, sería algo que, digamos, le estaría sucediendo a ellos. Ahora, Javier, si en las dos grandes alianzas hay rispideces, ¿no? Hay rispideces, Sí. hay internas, hay peleas. ¿Crees que hay margen para que haya alguna fractura dentro de esas alianzas? ¿O entienden que si rompen, sí o sí gana la otra? Sí, la misma Carrió dijo, bueno, si quieren que me vaya, me voy, no tengo problema, pero Totalmente. no voy a dejar de decir lo que pienso. Absolutamente. En el caso de Juntos por el Cambio sería un desastre. Lo digo por el factor Milei. No, estando Milei ahí con 15 puntos, que pueden traducirse en 20, una fractura de Juntos por el Cambio sería algo muy, muy ¿Vos crees negativo. Por que eso es van a hacer posible? todo lo posible para que eso no suceda. Y esto también tiene que ver con, digamos, el carácter interpelante de Carrió. ¿Crees que es posible que en la oposición la ruptura sea una ecuación que evalúan ante la posibilidad de gobernar un país ingobernable? ¿Me explico? ¿Para no hacerse cargo? Claro, No, no, dividámonos antes de ganar las No, elecciones. no creo para nada eso. Me parece que todo tiene que ver con cómo se entiende desde cada sector interno de Juntos por el Cambio la mejor oferta electoral. Esto tiene un problema con Macri, porque Macri, por todo lo que se ve y lo que se especula, no cede en sus aspiraciones y no se sabe si, digamos, qué es lo que él va a hacer finalmente. Y esto hace que no se despeje el terreno interno de Juntos por el Cambio y vayan a tener ¿Sabés mucha por qué? tensión. ¿Sabés por qué te lo planteo? El otro día estuvo donde está sentado vos, Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador Sí. de Salta, que está muy activo Sí, sí. en el armado de algo transversal. O sea, habla con Sí. unos, habla con otros, los sienta, comen, charlan, etcétera, etcétera. Y él decía acá
que ve en el futuro no muy lejano perfectamente la posibilidad que la lógica de coaliciones que tenemos hoy en la Argentina, Juntos por el Cambio, que es la opositora, y Frente de Todos, que es el oficialista, se baraje y se dé de nuevo ahí y aparezca alguna otra cosa. Eso es lo que la sociedad reclamaría. La sociedad, en la medida que sigue presa, digamos, o víctima del fracaso de la clase política, lo que busca claramente es una renovación de alternativa que le permita tener algún tipo de esperanza en algo de lo político en la medida de la novedad. Algo de eso es lo que le permitió a Milei llegar hasta donde llegó. Después sus propios errores discursivos, que no son discursivos, sino que son claramente ideológicos y programáticos en función de las barbaridades que fue diciendo, digamos que contuvieron ese ascenso, pero digamos, la gente que votó a Milei no tiene ni idea de qué es lo que plantea Milei desde el punto de vista económico, porque Milei plantea la remake del programa de Cavallo, que fracasó absolutamente en la Argentina luego de 8 años. Cavallo tenía Menem al lado. Pero ¿no? claro, además. Te hago un punto ahí, te quedás, por favor, Sí, porque sí. viene muy interesante y hay Dale. mucha tela para cortar en la interna política y queremos hacer un pequeño giro en la información.